El ALBA como medio de integración países de América Latina y el Caribe. A partir de los años 90, dentro de un contexto de globalización creciente, los procesos de integración entre países de una misma región han tomado fuerza en el mundo y América Latina no ha sido la excepción. En los últimos 20 años los países suramericanos y centroamericanos han consolidado una serie de esquemas de integración nacidos en décadas anteriores como lo son el Mercosur, Mercado Común del Sur, o en su defecto han creado nuevos ejes de integración como lo es el ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América Latina, Tratado Comercial entre los Pueblos. Es evidente entonces, que a través de la observación detallada y minuciosa por parte de muchos pensadores, críticos e ilustrados la realidad del proceso de integración latinoamericano ha ido dándose a lo largo y ancho del continente latinoamericano y en las diferentes subregiones. El esquema que parece haberse consolidado de manera sólida es el Mercosur, Mercado Común del Sur, el cual reúne desde 1985 a los países del Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Cabe destacar que Venezuela se adhirió en junio del 2006. Su personalidad jurídica del derecho internacional fue establecida por el Protocolo de Ouro Preto de 1994, el cual dio lugar al arancel externo común. A partir de esta fecha el organismo se ha dotado de instrumentos jurídicos e institucionales que van más allá de la integración económica, avanzando en temas como el compromiso democrático, las concertaciones sociolaborales, la libertad de residencia y trabajo para las personas, el crecimiento del empleo, la protección de los derechos humanos, la promoción de la cultura, la participación de las organizaciones de la sociedad civil e inclusive un acuerdo de seguridad social para los trabajadores migrantes, así como la zona de libre comercio y el arancel externo común. No obstante se debe resaltar, que nuevas fuerzas políticas de la región han dado lugar a otro tipo de esquema de integración latinoamericana. Este es el caso del ALBA-TCP, Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe, Tratado Comercial entre los Pueblos, cuya iniciativa partió de los gobiernos venezolano y cubano de Hugo Chávez y Fidel Castro quienes firmaron el primer acuerdo en el 2004. Basándose en los principios de solidaridad y cooperación política y económica para la lucha contra la pobreza, la inseguridad, y el crecimiento económico, energético, cultural, educativo, científico y social de los países que le conforman. Entre las áreas en las que más ha avanzado la integración entre estos países son las de la salud y la educación. Venezuela ha tenido un rol importante dentro del ALBA a través de la cooperación financiera y la asesoría energética, a través de la creación de Petrocaribe, el cual contribuye al desarrollo económico, energético y social de la región. Es por ello, que frente a todas estas experiencias se destacan los esfuerzos y avances de los diferentes países de la región al momento de profundizar en el tema de la integración. No obstante, hay diversas interrogantes y temas de debate que necesitan ser discutidos. Para comenzar, se puede decir que ubicándonos en el contexto global, la integración latinoamericana se muestra como una manera de proteger los recursos e intereses políticos, económicos y sociales, de la globalización y monopolización impuesta por los países ricos por medio de sus empresas transnacionales. Asimismo, en el contexto latinoamericano, el ALBA-TCP es visto por muchos países como un modelo de integración regional alternativo al Mercosur. Sin embargo, la consolidación de la integración regional debe ser vista no como un modelo de favorecimiento económico, sino más bien como un bloque cultural y social para así lograr un entendimiento multilateral. Por tal motivo, la creación de fondos sociales permite el desarrollo económico, político, tecnológico, social y cultural de los países que conforman la región. Obviamente, cada uno de estos esquemas de integración regional tiene como objetivo proteger y mejorar de manera progresiva cada uno de los aspectos antes mencionados, por lo que estos cuentan con el apoyo de muchos de los países del área. Un ejemplo claro es el ALBA, el cual se ha visto liderado por Venezuela como un proceso de integración alternativo. Es por ello, que el rumbo de la integración latinoamericana parece entonces hoy algo cierto,
con respecto al pasado reciente, el cual se encontraba inmerso en un conjunto de confrontaciones internas, y por ende cercenaba oportunidades para establecer y consolidar relaciones con otras regiones del mundo. Hoy por hoy, tanto el ALBA-TCP como el Mercosur son caminos necesarios que permiten avanzar en acuerdos comerciales necesarios para el crecimiento y desarrollo de los países de la región. Orígenes del ALBA. La propuesta del ALBA, Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe, fue dada a conocer, por primera vez a través del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, el 11 y 12 de diciembre del año 2001. Para el 14 de diciembre del año 2004 se realiza en La Habana la primera cumbre del ALBA. Liderada por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, y el presidente del Consejo de Estado de Cuba Fidel Castro, firmando así la declaración conjunta para la creación del ALBA y el acuerdo de aplicación del ALBA, el cual tiene como principio cardinal la solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe, y este debe sustentarse a través del pensamiento de Bolívar, Martí, Sucre, O'Higgins, San Martín, Hidalgo, Petión, Morazán, Sandino, y tantos otros próceres, tomando en cuenta para ello un gran sentido del nacionalismo para así lograr construir una sola nación latinoamericana, tal y como lo soñaron los héroes de nuestras luchas emancipadoras. La segunda cumbre realizada el 28 de abril de 2005 y la tercera efectuada el 29 de abril de 2006, ambas en Cuba. Da paso a la incorpora la República de Bolivia con el presidente Evo Morales, quien suscribe su adhesión al ALBA y propone el Tratado de Comercio de los Pueblos, que fue firmado en esa ocasión. La cuarta cumbre, efectuada 11 de enero de 2007, se realiza en la ciudad de Managua, incorporándose la República de Nicaragua, con su presidente Daniel Ortega. La sexta cumbre, se realiza en Caracas el 24 al 26 de enero de 2008. La Mancomunidad de Dominica, con su primer ministro, Roosevelt Skerrit, se incorpora al ALBA. En esta misma cumbre, se instala el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA y se pone en funcionamiento el Banco del ALBA, el cual es asistido por Petrocaribe como motor fundamental. A partir de la séptima cumbre extraordinaria del ALBA hecha el 24 de junio de 2009, en Maracay, se comenzó a denominar Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tratado comercial entre los pueblos. En esta cumbre se incorporaron a la alianza Ecuador, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda. ¿Qué es el ALBA? Para Argelia Laya, 2008. La Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, ALBA, es una propuesta de integración la cual tiene como objetivo la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por lo tanto, esta expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos. Asimismo, es necesario destacar que el ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Esta se basa principalmente en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las diferencias que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias mundiales. Por esta razón que la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques subregionales, abriendo nuevos espacios de consulta para profundizar el conocimiento de posiciones e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas y presentar posiciones comunes en los procesos de negociación e integración en los países de la región. Chávez H. dice que el ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se debe principalmente a la necesidad que tienen los países de crear un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y el Caribe. Según el Dr. Enrique Pérez Luna, la Alternativa Bolivariana para las Américas, ALBA, es, fundamentalmente,
un modelo de integración de los pueblos del Caribe y América Latina quienes comparten espacios geográficos, vínculos históricos y culturales, necesidades y potencialidades comunes. Se trata, entonces, de un esquema de integración basado en principios de cooperación, solidaridad y complementariedad, que surge como una alternativa al modelo neoliberal, el cual no ha hecho más que profundizar las asimetrías estructurales y favorecer la acumulación de riquezas a minorías privilegiadas en detrimento del bienestar de los pueblos. Asimismo es necesario destacar que el ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Esta se basa principalmente en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las diferencias que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias mundiales. Por esta razón que la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques subregionales, abriendo nuevos espacios de consulta para profundizar el conocimiento de posiciones e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas y presentar posiciones comunes en los procesos de negociación e integración económica y política, para así alcanzar los acuerdos de integración con el fin de permitir desarrollo endógeno nacional y regional que contribuya a erradicar la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. Intenta atacar los obstáculos que impiden la verdadera integración como son la pobreza y la exclusión social, el intercambio desigual y las condiciones inequitativas de las relaciones internacionales, el acceso a la información, a la tecnología y al conocimiento. Por esta razón aspira a construir consensos, para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que permita erradicar la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. Para ello se crea el Fondo Económico ALBA, Caribe, el cual está destinado al financiamiento de programas sociales y económicos, con aportes provenientes de instrumentos financieros y no financieros, contribuciones que se puedan acordar de la porción financiada de la factura petrolera y los ahorros producidos por el comercio directo. Tal fondo está encabezado por Petrocaribe, el cual sirve para nivelar a los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques subregionales y nacionales, abriendo nuevos espacios de consulta para profundizar e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y así presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. Estructura. El ALBA, TCP, cuenta con una estructura orgánica, en la cual su máxima autoridad es el Consejo de Presidentes del ALBA, TCP. También existe un Consejo de Ministros que está constituido en las áreas política, social y económica, el Consejo Ministerial Político, el Consejo Ministerial para los Programas Sociales y el Consejo Ministerial de Complementación Económica. Además se creó el Consejo Ministerial de Mujeres del ALBA TCP, para asegurar la transversalidad de género en todos los instrumentos de integración. En el mismo nivel jerárquico del Consejo de Ministros, se encuentra el Consejo de Movimientos Sociales, actualmente en etapa de organización. Para articular estas instancias, se creó la Comisión Política y la Coordinación Permanente del ALBA. Además, existen las llamadas mesas técnicas del ALBA, las cuales son los espacios para el diagnóstico, elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento de proyectos por áreas. ¿Quiénes le integran? Países: Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, República Dominicana, Grenada, República Cooperativa de Guyana, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Jamaica, Santa Lucia, Haití, Petrocaribe,
La República Bolivariana de Venezuela ha orientado la creación de Petrocaribe como un objetivo fundamental, el cual permite contribuir a la seguridad energética, al desarrollo socioeconómico y a la integración de los países del Caribe, mediante el empleo soberano de los recursos energéticos, todo esto basado en el principio de integración denominada Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, Tratado Comercial de los Pueblos, ALBA TCP. Este se caracteriza por brindar la transformación de las sociedades latinoamericanas y caribeñas, haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias. Por ello, está concebido como un proceso integral que promueve la eliminación de las desigualdades sociales y fomenta la calidad de vida y una participación efectiva de los pueblos en la conformación de su propio destino a través de políticas y planes energéticos, dirigido a la integración de los pueblos caribeños y latinoamericanos, mediante el uso soberano de los recursos naturales energéticos en beneficio directo de sus pueblos. En tal sentido, Petrocaribe se encarga de coordinar y gestionar lo relativo a las relaciones energéticas en los países signatarios, de conformidad con lo establecido en el presente acuerdo. Todo ello gracias a la implementación del Fondo ALBA Caribe, el cual permite contribuir en el desarrollo económico y social de los países del Caribe, a través del financiamiento de programas sociales y económicos. Por tal motivo Petrocaribe permite una integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad común de avanzar hacia niveles más altos de desarrollo, para lograr satisfacer las necesidades y anhelos de los pueblos latinoamericanos y caribeños y, a la par, preservar su independencia, soberanía e identidad. Para ello, los proyectos GRAN, nacionales y los tratados de comercio entre los países, financiados por el Fondo ALBA Caribe, permiten ir avanzando en el desarrollo sostenible, aprovechando las potencialidades de cada uno y atendiendo las necesidades sociales de mayor urgencia para la población. ¿Qué son los proyectos GRAN, nacionales y los tratados de comercio entre los pueblos? Los TCP o tratados de comercio entre los pueblos, son tratados de intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los pueblos. Se sustentan en los principios de solidaridad, reciprocidad, transferencia tecnológica, aprovechamiento de las ventajas de cada país, ahorro de recursos, convenios crediticios, etc. Los proyectos GRAN, nacionales, se fundamentan en tres aspectos. 1. Histórico y geopolítico, es la visión bolivariana de la unión de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas para la conformación de una gran nación. 2. Socioeconómico, es la estrategia de desarrollo de las economías de nuestros países con el objetivo de producir la satisfacción de las necesidades sociales de las grandes mayorías. 3. Ideológico, la afinidad conceptual de quienes integramos al ALBA, en cuanto a la concepción crítica acerca de la globalización neoliberal, la necesidad del desarrollo sustentable con justicia social, la soberanía de nuestros países y el derecho a su autodeterminación, generando un bloque en la perspectiva de estructurar políticas regionales soberanas. Por lo tanto, los proyectos GRAN, nacionales permiten materializar y dar vida concreta a los procesos sociales y económicos de la integración y la unidad. Abarcan desde lo político, social, cultural, económico, científico e industrial hasta cualquier otro ámbito que puede ser incorporado. De los proyectos GRAN, nacionales pueden surgir, o no, empresas GRAN, nacionales. Pero toda empresa GRAN, nacional, deber ser el producto de un proyecto GRAN, nacional, por el cual deberá guiar su desarrollo. Las empresas GRAN, nacionales surgen como antítesis al de las empresas transnacionales, por tanto, su dinámica económica se orienta principalmente a privilegiar la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, rompiendo con la lógica de la ganancia y acumulación de capital. Entre los proyectos GRAN, nacionales y los TCP que han venido desarrollando durante todo este tiempo podemos destacar áreas. Proyectos GRAN nacionales y TCP. Finanzas. Banco del ALBA. Educación. Alfabetización y postalfabetización. Infraestructura. Desarrollo de la infraestructura portuaria, ferroviaria y aeroportuaria,
Ciencia y tecnología. Centro de Ciencia y Tecnología. Alimentación. Empresa Productos Agroalimentarios y Empresa Alimentos. Energía. Empresa de Energía Eléctrica, Petróleo y Gas. Ambiente. Empresa para el manejo de bosques, producción y comercialización de productos de la industria de la madera. Agua y saneamiento. Salud. Empresa Distribución y comercialización de productos farmacéuticos. Centro Regulatorio del Registro Sanitario. Minería. Empresa de cemento. Comercio justo. Empresa importadora-exportadora. Tiendas del Alba. Turismo. Universidad del Turismo. Industria. Turismo social. Complejos productivos. Cultura. Fondo Cultural Alba. Telecomunicaciones. Empresa de telecomunicaciones. El Alba es un proyecto histórico, el Alba es radical. Si bien la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, nace como propuesta alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, el ALBA la trasciende, ya que se enmarca en la histórica confrontación entre los pueblos latinoamericanos caribeños y el imperialismo. Dicho de otra manera, la confrontación ALBA versus ALCA, no es otra cosa que la expresión contemporánea del antagonismo de dos proyectos históricos, bolivarianismo o monroísmo. El primero, es la propuesta de unidad de los pueblos latinoamericanos caribeños, la idea del libertador Simón Bolívar de conformar, en todo el territorio de nuestra América, una confederación de repúblicas. El segundo, es aquel que se resume en la frase América para los americanos, entendiéndose los americanos como los estadounidenses. En síntesis, una propuesta imperialista de dominación enfrentada a una propuesta patriótica de liberación. Por lo tanto, el ALBA reconoce sus antecedentes en la mejor tradición de las luchas independentistas y por la unidad nuestra americana. Ahí aparece, entonces, la figura del precursor, Francisco Miranda, con su plan de gobierno para esta región, a la que él llamaba Colombia. Y nos encontramos, sin duda, con la obra y el pensamiento del libertador Simón Bolívar, con su Carta de Jamaica, su discurso de Angostura, la correspondencia con Martín de Pueyrredón, la convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panamá, los acuerdos Mosquera-Monteagudo, Mosquera-O'Higgins, Santa María Alamán, la correspondencia con José de San Martín y tantos otros documentos que anuncian el camino hacia la unidad latinoamericana caribeña. Toda la obra del libertador es antecedente del ALBA, ya que Bolívar fue quien más cabalmente comprendió la necesidad vital de la alianza entre nuestros pueblos. En síntesis, el ALBA reconoce en las luchas por la liberación, la unidad y la justicia social, sus antecedentes históricos. El ALBA tiene profundas raíces, el ALBA es radical. 3. El ALBA se sostiene sobre nuestras potencialidades, es endógeno. América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones más ricas en recursos naturales del planeta. Aprovechar nuestras potencialidades es la clave para el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos. Por lo que es necesario la unidad para lograr que nuestros pueblos potencien toda su riqueza, todos sus recursos naturales. 4. El ALBA es una construcción desde los pueblos, es popular, social e igualitario. El ALBA es inconcebible sin la participación de los pueblos a través de los consejos de movimientos sociales, como ese elemento esencial e imprescindible. En esta dirección, se apela al pueblo mismo como verdadero forjador de las grandes empresas. Por lo que el ALBA, al prioriza las necesidades del pueblo, e intenta satisfacer esas necesidades a través de acciones concretas, propugna un marcado sentido igualitarista de justicia social. 7. El ALBA es programático, es propositivo. A través de los proyectos nacionales, se crea un verdadero programa de transformación integral ya que éste cumple con los principios y fines del ALBA. Por lo tanto, los proyectos nacionales, abarcan desde lo político, social, cultural, económico, científico e industrial hasta cualquier otro ámbito que puede ser incorporado a esta dialéctica.
Así entendemos el término gran nacional como una acepción que se basa en la unión de nuestras repúblicas soberanas, plenas de libertad y justicia social, con la participación de la población, para innovar y liderar los cambios económicos, políticos y sociales, con la conciencia y la voluntad de anteponer los intereses sociales. Gran nacional es lo opuesto a transnacional, neoliberal, chauvinista e imperialista. Principios que rigen el ALBA. Promover la lucha contra la pobreza. Preservar la autonomía e identidad latinoamericana. La transferencia de tecnología, la asistencia técnica. La formación de recursos humanos. Priorizar las empresas nacionales como proveedoras de los entes públicos. Los acuerdos no podrán ser obstáculos a la difusión del progreso científico y tecnológico. Enfrentar el abuso de los monopolios y oligopolios a través de eficaces mecanismos que aseguren una sana competencia. Los inversionistas extranjeros no podrán demandar a los estados por el manejo de monopolios estatales de interés público. Trato especial y diferenciado a economías desiguales para abrir oportunidades a los más débiles. Proceso de amplia participación social, que pueda caracterizarse como democrático. Los derechos económicos, sociales, culturales y civiles serán interdependientes, indivisibles e irrenunciables. Los intereses comerciales o de los inversionistas no podrán tener supremacía por encima de los derechos humanos y la soberanía de los estados. Supeditar el ALCA a los acuerdos sobre protección de derechos humanos, ambiente y género existentes. Creación de fondos de convergencia estructural para la corrección de asimetrías. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las inversiones, en cambio la alternativa bolivariana para América Latina, ALBA, es una propuesta que centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración física. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían irreversiblemente afectadas si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aun en los casos en los cuales no exista subsidio. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía, es la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a saber: a. La pobreza de la mayoría de la población. b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países. c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones internacionales. d. El peso de una deuda impagable. e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BMI y de las rígidas reglas de la ONU que socavan las bases de apoyo social y político. F. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual. G. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de comunicación social. Enfrentar la llamada reforma del Estado que solo llevó a brutales procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de una década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Hay que cuestionar la apología al libre comercio, como si solo esto bastara para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo.
Sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades entre países, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica definida por los estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los organismos internacionales. Planteamiento. Según el Che Guevara, las economías y sociedades del continente americano poseen un desarrollo desigual y distorsionado. Asimismo, Antonio Gramsci destaca que las sociedades han sido incapaces de superar elementos estructurales como lo económico-social, lo ecológico-ambiental, lo político-jurídico y lo ideológico-cultural, los cuales han sido determinantes en el denominado desarrollo y subdesarrollo de la América Latina y el Caribe. En una mirada crítica referidos a los enfoques del pensamiento sociológico de nuestra América, lo primero que salta a la vista, es la mayor parte de los proyectos de integración, los cuales vienen desde las luchas independentistas de América Latina frente al colonialismo español, hasta los diferentes momentos históricos en el presente. De allí, el que próceres, mártires y pensadores de nuestra América hayan escrito y actuado en cómo eliminar todo vestigio del colonialismo, empresa que aún hoy no ha concluido, lo que nos lleva a analizar los elementos supraestructurales políticos jurídicos con el fin de avanzar en pro de la independencia del continente, frente a todas las potencias externas. En consecuencia, el ALBA, hoy es un proyecto de integración económica, predominantemente comercial que en mayor o menor medida los estados-nación y pueblos que los conforman, se han solidificado en un verdadero bloque que avanza más allá de lo económico-comercial, lo cual ha tocado poderosos intereses de aquellos sectores de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas que históricamente han sido responsables en cuanto a la balcanización y desintegración del continente. En tal sentido, la importancia relevante de la política proactiva de la llamada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, tratado comercial entre los pueblos, está permitiendo modificar más o menos en el futuro próximo algunas tendencias negativas que en el otrora amenazaban e incidían en la integración independiente y multidimensional latinoamericana y caribeña. No obstante, consideramos que la dinámica se hace más proactiva según las evidencias. Así lo demuestran, con el avance, integración y ampliación de este conjunto de proyectos gran nacionales que impulsa el ALBA-TCP, como un instrumento para la construcción de democracias socialmente incluyentes y políticamente participativas, orientada a la eliminación de todas las discriminaciones de género, raza, o generación existente en el mundo de hoy. En consecuencia, el ALBA, hoy es un proyecto de integración económica, predominantemente comercial que en mayor o menor medida los estados-nación y pueblos que los conforman, se han solidificado en un verdadero bloque que avanza más allá de lo económico-comercial, lo cual ha tocado poderosos intereses de aquellos sectores de las clases dominantes latinoamericanas y caribeñas que históricamente han sido responsables en cuanto a la balcanización y desintegración del continente. Responsabilidad muy particular de las burguesías industriales, financieras, comerciales y militares quienes han sido aliadas a sectores reaccionarios, así como también oligarquías subordinadas en mayor o menor medida a los grandes intereses transnacionales y multinacionales, especialmente los y las que tienen sus casas matrices en Estados Unidos y países nórdicos. Es el llamado desarrollo desigual y distorsionado que el Che Guevara definiese en el momento histórico en el que le correspondió combatirlo. En tal sentido, la importancia relevante de la política proactiva de la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas, está permitiendo modificar más o menos en el futuro próximo algunas tendencias negativas que en el otrora amenazaban e incidían en la integración independiente y multidimensional latinoamericana y caribeña. No obstante, consideramos que la dinámica se hace más proactiva según las evidencias. Así lo demuestran, con el avance, integración y ampliación de este conjunto de proyectos gran nacionales que impulsa el ALBA, que en su momento llamó José Martí la segunda independencia frente a Estados Unidos y por refundación de las repúblicas y los estados nacionales y multinacionales de nuestra América.
Es decir que el ALBA es un instrumento para la construcción de democracias socialmente incluyentes y políticamente participativas, orientada a la eliminación de todas las discriminaciones de género, raza, o generación existente en el mundo de hoy. De cara a ese desarrollo desde y hacia adentro y desde hacia abajo, los pueblos, en particular los grupos sociales más excluidos, se convierten en los principales protagonistas y beneficiarios de este complejo proyecto, que se conoce como ALBA. En síntesis, el ALBA es un proyecto que viene dando respuesta desde el punto de vista doctrinario y de lo mejor del pensamiento sociológico de nuestro americano, al incluir las bases elementales para la construcción de las condiciones objetivas y subjetivas que posibiliten la realización de todos los cambios reformadores, que no es lo mismo que reformista sino revolucionario, donde se demanda la mayor parte de los países y pueblos del continente que en última instancia sin reformas o revoluciones están trastocando con su fuerza social y política las deformadas bases del capitalismo dependiente periférico y subdesarrollado que todavía revuelve a gran parte de sus 33 estados nacionales y de sus 10 territorios todavía coloniales, entre ellos Puerto Rico. Sin embargo, lo que se reconoce en gran parte de estos estados-nación es que los que hoy alumbran el llamado socialismo del siglo XXI de nuestra mayúscula América, son aquellos que están circunscritos al gran impulso que el proyecto de integración ALBA expresa como eje central en el continente, espacio que se debate por lograr su autodeterminación para su desarrollo e integración equitativa y por ende su soberanía e identidad de pueblos y naciones, al convertirse el ALBA en la nueva corriente esperanzadora para la América Latina y el Caribe. Conclusión. El fenómeno quizá más importante que está viviendo la humanidad en el presente siglo es el de la profunda y creciente interdependencia que existe entre los países, las sociedades, las culturas y las economías de todo el mundo. Esta nueva estructura de las relaciones, es conocida como globalización, no es la única responsable, pero tiene un papel protagónico en la gran mayoría de los fenómenos que ocurren en el planeta en todos los niveles, desde lo global hasta lo regional y lo local. Es quizás por ello que después que se ha superado, al menos en gran parte, esta dualidad inicial que surge en diversos ámbitos, en el sentido de que la globalización era un nivel de integración, se ha venido tomando cada vez una mayor conciencia que para nuestros países la única vía para insertarse adecuadamente en un mundo globalizado es por medio de nuestra propia integración. Por lo tanto, la integración de América Latina no se puede manejar solamente como alternativas entre asociaciones de libre comercio, mercados comunes, uniones aduaneras, económicas, monetarias y políticas, por lo que es necesario la unión cultural de los pueblos, a través de los estados nacionales, capaces de hacer coexistibles las diferencias con sus vecinos y de compartir sus decisiones de intereses comunes, con los demás componentes de la comunidad social humana y profundamente latinoamericana. En tal sentido, los pueblos latinoamericanos están llamados a formar una comunidad de naciones que, sin desprecio de los valores propios de cada país y su intransferible mensaje, permita presentar a la faz del mundo una América Latina unida, solidaria, progresista y fuerte.